Se hablará del desastre ocurrido el pasado 16 de agosto del 2014 en el río San Juan Cadereyta, Nuevo León, ocasionado por una toma clandestina en uno de los ductos de la refinería Petróleos Mexicanos, en el que se derramaron aproximadamente 4.000 barriles de petróleo, contaminando a su vez casi 23 kilómetros del río, sabiendo que por estas fechas hubieron lluvias torrenciales, lo cual pudo haber expandido su daño ecológico. El metano cuenta con una masa molar de 16,04 gramos por mol, una densidad de 0,657 kilogramos por metro cúbico, un punto de ebullición de menos 161 grados centígrados y un estado gaseoso. El etileno es la única excepción dentro de las moléculas presentadas, puesto que a pesar de ser no polar, es soluble en agua. Presenta una masa molar de 28,05 gramos por mol, una densidad de 1,18 kilogramos por metro cúbico, un punto de ebullición de menos 103,7 grados centígrados y un estado gaseoso. El hexano presenta una masa molar de 86,3 gramos por mol, una densidad de 0,659 gramos por centímetro cúbico, un punto de ebullición de 69 grados centígrados y se presenta en estado líquido. El benceno, por su parte, cuenta con una masa molar de 78,114 gramos por mol, una densidad de 0,89 gramos por centímetro cúbico, un punto de ebullición de 80 grados centígrados y se presenta en estado líquido. El octano, por último, cuenta con una masa molar de 114,22 gramos por mol, una densidad de 0,7 gramos por centímetro cúbico, un punto de ebullición de 126 grados centígrados y también se presenta en estado líquido. El metano es una molécula no polar, cuyos enlaces son covalentes no polares y su geometría es tetraédrica. El etano es una molécula sin polaridad, cuyos enlaces son covalentes no polares y el hexano tiene una polaridad nula, y esto se debe a su geometría molecular, pues es simétrica y tiene forma tetraédrica, y sus enlaces son covalentes no polares. El benceno, al igual que los hidrocarburos que hemos estado mencionando, tiene una polaridad nula. Sus enlaces son covalentes no polares y su geometría molecular es hexagonal plana. Como último hidrocarburo a analizar, el octano tiene una polaridad nula, sus enlaces son covalentes no polares y su geometría molecular es tetraédrica en cada átomo de carbono. Para finalizar, la molécula del agua, H2O, es polar y tiene 10 protones y 10 electrones, por lo cual es neutra. Sus enlaces son covalentes, sin embargo, al contrario de los hidrocarburos, este es polar. Su geometría molecular es angular. Hola a todos, mi nombre es Andrés de Jesús Castellanos Javier y yo les estaré hablando sobre la clasificación de los compuestos anteriormente mencionados dependiendo de su tipo de enlace y su polaridad. Como ya sabemos, los compuestos, para poder clasificarlos, debemos recordar que el enlace de un compuesto depende de la diferencia de la electronegatividad, y la cual es lo que lo mantiene unidos. Existen diferentes tipos de enlaces, los cuales son el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico. La mayoría de los compuestos son covalentes a excepción del agua, el cual, además de tener un enlace covalente, tiene puentes de hidrógeno, por lo que los clasificaremos en relación a su enlace, por lo que el metano, el etileno, el hexano, el benceno y el octano son covalentes no polares, ya que comparten los carbonos y los hidrógenos no pierden o ganan electrones. Como se dijo anteriormente, comparten sus electrones. Y el agua, su tipo de enlace es puentes de hidrógeno y covalente. Y su polaridad, ya que como es un enlace de puentes de hidrógeno, su polaridad es polar. Muchas gracias. Para entender mejor por qué no se disuelven el agua y el petróleo, es importante tener presente que lo común disuelve a lo común, y las interacciones intermoleculares presentes en los hidrocarburos, es decir, los componentes del petróleo, son las fuerzas de Van der Waals o fuerzas de dispersión, que son las más débiles porque son moléculas covalentes no polares.
Contrario a la molécula del agua, que es una molécula covalente polar, presenta fuerzas de dispersión o de Van der Waals, presenta puentes de hidrógeno e interacciones dipolo-dipolo, es decir, es una molécula con fuerzas de interacción muy fuertes. A esto se le atribuyen todas sus propiedades y maravillas. Estas, al ser moléculas distintas, es decir, con diferentes fuerzas intermoleculares, no se pueden llegar a disolver, lo que es el foco en el derrame, porque no existe una interacción. Esto quiere decir que se forma una película de hidrocarburos y con el paso del tiempo o las corrientes de agua pueden llegar a filtrarse, es decir, se rompen los puentes de hidrógeno, lo que permite a los hidrocarburos filtrarse o mezclarse hasta que los puentes se restablezcan. A este fenómeno se le conoce como emulsión y se da entre dos líquidos miscibles. Nuestras propuestas de solución fueron dos, una que es la fitorremediación y otro un método físico de la extracción. Hay que recordar que los procesos de separación de fases no son fáciles, porque involucran diferentes fenómenos como densidad, rotura de gotas, etc. La primera solución, o lo primero que se tendría que hacer, es poner una barrera física o una barrera marina, que esto detenga el flujo del petróleo para que así no se siga expandiendo a lo largo del río o a lo largo del mar. Depende cuál sea el medio en el que se esté desarrollando este derrame. Como solución, la fitorremediación, que es un proceso que consiste en aprovechar la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos como metales pesados, metales radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Lo anterior será de gran ayuda para remover las sustancias dañinas que pudieron haberse mezclado con el agua, además de separar por completo el petróleo del río, puesto que es posible recurrir a bacterias o microorganismos que, a pesar de llevar a cabo un proceso lento, logran remover los compuestos tóxicos y enriquecen los procesos biogeoquímicos. Asimismo, podemos utilizar combinaciones de bacterias, hongos y levaduras, pues son más efectivas eliminando hidrocarburos que grupos de estos individuales. Un derrame de hidrocarburos sobre un cuerpo de agua puede llegar a tener un gran impacto ambiental. Los hidrocarburos se mantienen en la parte superior del agua debido a su densidad y esto disminuye la entrada de luz, imposibilitando la fotosíntesis de las plantas que aquí se desarrollan, afectando el oxígeno y la alimentación de los ecosistemas. Igualmente, las aves, al mancharse de petróleo, intentan limpiarse, pero al hacerlo consumen muchísimos hidrocarburos y esto hace que mueran envenenadas. En algunas otras especies, como los mamíferos, sus vías respiratorias se llenan de sustancias, dañando el tracto respiratorio y su mucosa. También existen otros efectos como deformaciones, pérdida de fertilidad y alteraciones en su comportamiento. La cadena alimenticia también se ve afectada, pues se contaminan las praderas marinas donde se encuentran las algas, y los animales que se alimentan de estas pueden llegar a tener grandes problemáticas. Un derrame de hidrocarburos también puede causarnos problemas en nuestra salud, pues estos son altamente tóxicos, como el benceno. Si se tiene contacto con este componente por las vías respiratorias, el tracto gastrointestinal o por la piel puede llegar a causar irritación en la piel, ojos o el tracto superior respiratorio. Si se tiene una mayor exposición a este hidrocarburo puede provocar depresión, náuseas, vértigo e inclusive cáncer. Si se llega a tener contacto con el tolueno mediante la piel, sus efectos pueden llegar a causar problemáticas en el sistema nervioso, fatiga, irritación en la garganta, dolores de cabeza, confusión mental, debilitamiento muscular o inclusive insomnio. Y en el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos se pueden presentar enfermedades como cáncer en la piel y pulmón. Desafortunadamente, estas sustancias pueden causar un gran impacto ambiental con un efecto de décadas, contaminando ríos, mares y océanos. Expertos han demostrado que aún después de décadas existen efectos persistentes en algunos derrames significativos como el del Golfo de México en el 2010.